¿Qué le dijiste? ¿Cómo está, doctor David? Buenas tardes, chicos. Ya lo estoy grabando. Ya. Bueno, listo. Entonces, sacro, ¿ya? Entonces, acá en el sacro, como les mencionaba, son huesos que se han fusionado y han formado un solo hueso, ¿no? Entonces, está formado por las vértebras sacras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una vértebra sacra que era la S1, ¿no? Acá está S1, S2, S3, S4, S5. Son vértebras que se han fusionado. Esta es la cara anterior, ¿ya? Esta es la cara anterior y acá tenemos la cara posterior. Y en la cara anterior vamos a ver estos agujeros, que son los agujeros sacros anteriores, por donde van a salir los nervios sacros, ¿no? Por acá saldrá el S1, S2, S3, así, ¿no? Entonces, estos serían entonces la cara anterior. Vamos a ver que esta es la cara posterior, donde encontraremos esto que son las crestas. Esto es la cresta sacra media, ¿no? Número 8. Número 7, acá está la cresta sacra lateral. Y acá encontramos una cresta inclusive que es la cresta sacra intermedia. Y acá están los agujeros sacros posteriores, ¿no? Por donde van a salir las raíces posteriores de los nervios sacros. Y a la parte superior encontramos esta apófisis articular o proceso articular del sacro, que justamente se va a articular con las apófisis articulares inferiores de la última vértebra lumbar, ¿no? Entonces, la L5, la vértebra L5 es la que va a articular justamente con estos procesos, que son los procesos articulares del sacro. Mientras que en la parte inferior encontramos a esto que es el coxis. Igual, este coxis está formado por las vértebras coxigias, ¿no? Por ejemplo, esta es la vértebra coxigia 1. Acá tenemos la vértebra coxigia 2, 3, así, ¿no? En este caso tenemos los cuernos, estos pequeñitos que están sobresaliendo serían los cuernos del coxis. Y este es su proceso o apófisis transversa del coxis. El sacro es una vista lateral donde podemos observar esta superficie articular, ¿no? La cual se va a articular con el hueso coxal. Si ustedes recuerdan, había una superficie auricular del coxal para articularse con el sacro. Ahí está la superficie articular del sacro. Es esta. Y acá lo mismo, esta elevación se llamará el promontorio, ¿no? Que es la unión con la L5, acá, en el L5. ¿Ya? Y vamos a ver, bueno, esto es lo mismo, esto es una vista superior donde encontramos el conducto sacro, ¿no? Acá está, miren, este es el conducto sacro, y acá vemos el cuerpo de la vértebra sacra 1, las alas del sacro, y estos son las crestas, ¿no? La cresta lateral, intermedia y posterior del sacro, crestas laterales. ¿Qué encontramos en este conducto sacro? Vamos a ver que solamente va a llegar hasta el nivel de S2, ¿no? Hasta este S2 llegará una estructura que se llama el saco dural, ¿ya? A nivel de esto solamente encontraremos raíces de los nervios sacros y lumbares y líquido cerebroespinal, ¿ya? Como contenido de este conducto. Bueno, acá es importante recordar las articulaciones de la columna vertebral, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que entre los cuerpos de las vértebras, ¿ya? Encontramos una articulación de tipo
es una articulación de tipo, es una anfiartrosis, tiene movimientos limitados, ¿no? Y vamos a ver qué va a presentar esto, que son los discos intervertebrales, ¿no? Estos discos intervertebrales que tienen la característica que tienen pues es un cartílago, ¿no? Que tiene una capa superficial, un cartílago fibroso, y en el medio tendría esto que es lo que se conoce como el disco pulposo, ¿no? Acá encontramos, y vamos a ver de que justamente esta parte superficial puede con el tiempo debilitarse y va a causar esto, ¿no? Vamos a ver de que esta parte de la pulpa del disco va a sobresalir y va a comprimir, puede ser la médula espinal o puede comprimir solamente los nervios que salen justamente por estos agujeros que son los agujeros intervertebrales. ¿Ya? Entonces acá recordar esto, relación que tiene con las hernias discales. Entonces esta es una hernia discal, ¿ya? Y esta hernia discal puede ser, si esta hernia discal que está acá, mire, este es el disco, si la hernia discal sale hacia adelante, entonces no hay problema porque no sería tan sintomático, ¿no? El problema va a ser cuando estas hernias discales son posteriores, ¿ya? Y pueden comprometer a la médula espinal. O cuando son laterales, cuando son las hernias discales laterales, van a comprometer a las raíces de los nervios. ¿Ya? Entonces acá lo que hay que recordar es que justamente, miren, acá tenemos nuestra columna vertebral y vemos al atlas. ¿Ya? Y por encima del atlas sale el primer nervio cervical, que sería el C1. Entonces no confundamos las vértebras cervicales con los nervios cervicales. Entonces el nervio cervical C1 sale por encima de la primera vértebra. Entonces a nivel cervical, los nervios cervicales van a salir por encima de su vértebra correspondiente, ¿no? Entonces si por ejemplo tengo el nervio cervical C7, estará saliendo por encima de C7. Cambia a cuando es debajo a nivel torácico y lumbar, ¿no? Por ejemplo, si acá yo tengo las vértebras, miren, acá tengo 5, 4, 3, 2, 1. Esta es la L1. Esta es la L1. Entonces, por debajo, este es L1 y por debajo de L1, por acá está saliendo el nervio L1. Entonces, este es el nervio L1. ¿Ya? Entonces, miren, si por ejemplo yo digo, tengo una hernia discal L1 y L2, entonces me estoy refiriendo que la hernia está justo acá. Entonces, ¿a qué raíz va a afectar? Entonces, afectará justamente a lo que está por debajo, ¿no? A la raíz del nervio L1. Bueno, pasamos a lo que sería nuca. Esto es Profesor, parte de lo que es cuello, sí. ¿cómo sería en el caso del C8, profesor? El nervio C8. El nervio C8 ya está pasando por debajo de la T1, ¿no? Entonces acá tendríamos T1, por ejemplo, acá sería T1 y el C8 está por debajo. Entonces el nervio, no, el C8 está arriba. Entonces a partir del T1 es la que estaría pasando ya por debajo del T1, ¿no? Entonces el C8 estaría pasando por debajo de lo que sería la C7. ¿Ya? El C8 estaría pasando por entre C7 y T1. Y por debajo de T1 ya está saliendo el nervio torácico primero, el primer nervio torácico. ¿Ya? Entonces justamente hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 nervios cervicales, ¿no? Entonces justamente este exceso de nervios hace de que arriba, en la parte cervical, los nervios están saliendo por encima de las vértebras correspondientes, mientras que a nivel torácico ya están pasando por debajo de las vértebras correspondientes, ¿no? Entonces, si quiero ubicar, por ejemplo, al T11,
Entonces al T11 primero ubicaré a mi vértebra T11 y por debajo, si acá está la T11, si esta es la T11, entonces yo debo saber que este T11 estaría saliendo entre T11 y T12, ¿no? Entonces T11 y T12. Entonces este nervio estaría acá, estaría saliendo entre T11 y T12, ¿no? Por ahí saldría el nervio T11. Entonces no se confundan las vértebras con los nervios, ¿ya? No se confundan vértebras con nervios. Bueno, y recordar también importante que la médula espinal solamente llega hasta L1 o L2, o sea, más o menos hasta este nivel nada más. ¿Ya? Hasta este nivel nada más. ¿Ya? En los adultos. Y por debajo ya no hay médula espinal, solamente estarían los nervios. ¿Ya? Solamente estarían los nervios lumbares y sacros. Entonces, por ejemplo, si yo digo que si tengo una hernia central posterior, ¿no? Si tengo una hernia central posterior a nivel de L1 o a nivel de L5, por ejemplo, ya no va a afectar a la médula espinal. ¿Ya? Lo único que va a afectar sería a las raíces nada más. Ya no afecta a la médula espinal. Pero si tengo una hernia a nivel, por ejemplo, de la T10, y esta hernia es central y posterior, entonces ahí sí va a afectar a la médula espinal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces pasamos nuca, ¿ya? Bueno, los límites ya están para que los lean. Vamos a ver a esto que es la parte posterior de nuca, donde vamos a ver, este es el límite superior, la protuberancia occipital externa, acá está la apófisis mastoides, y entre estas dos estructuras están unidos por una línea que se llama la línea nucal superior, por acá estaría la línea nucal inferior, ¿no? Línea nucal superior, inferior, acá está el agujero magno, acá está el cóndilo del occipital. Mire, este es el cóndilo del occipital, que justamente les mencionaba que este cóndilo del occipital es el que se articula con la cavidad glenoidea del atlas, o caría articular superior del atlas. ¿Ya? Esos son los cóndilos del occipital. Y acá justamente se van a insertar los músculos de la nuca y del dorso inclusive, ¿no? Por ejemplo, acá se va a insertar el músculo en la línea nucal superior, estaría acá el trapecio, lateralmente el esternocleidomastoideo, acá, ¿no? Y después viene, por debajo de esta línea encontramos los esplenios, esplenio de la cabeza, por ejemplo acá, ¿no? Y después vienen los semiespinosos. Bueno, acá, por ejemplo, estos son las inserciones de los músculos semiespinoso de la cabeza. Este de acá. Y estos serían los músculos del plano más profundo, que serían los rectos. Recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, y por acá vendría el músculo oblicuo superior. Bueno, acá los huesos parietales, el hueso occipital, la sutura sagital, la sutura lambdoidea, ¿no? La protuberancia occipital externa, a la apófisis mastoides, la línea nucal superior, por acá la línea nucal inferior, que no se nota. Bueno, esta es la articulación atlanto-occipital, ¿no? Acá está la articulación entre el atlas y el occipital. Es una articulación sinovial, ¿no? Acá miren, ¿no? ¿Ya? Tiene una cápsula articular reforzada por estos ligamentos, ¿no? Y vemos acá la otra articulación que se da entre esto que es el axis y el atlas que está acá, ¿no? Entonces acá está la articulación atlanto-axoidea. Y acá vemos un ligamento, miren este ligamento de forma de cruz, se llama el ligamento cruciforme, que tiene dos fascículos, el que está arriba, el fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, y esto es el ligamento transverso, ¿no? Este es el ligamento transverso. ¿Ya? Y acá podemos ver lateralmente, miren,
estos ligamentos que son los ligamentos alares que van a articular lo que sería el axis con el occipital. Ligamentos alares. Y esto está, claro, esto es anterior y posterior a estos ligamentos. Acá encontramos una expansión que sería el ligamento o la membrana tectoria, ¿no? Esta es la membrana tectoria. Entonces, miren, acá está la articulación atlanto-occipital. Esto es la apófisis transversa del atlas, ¿no? Apófisis transversa del atlas. Ya, acá se cortó el arco posterior del atlas, ¿no? Estaba así el arco posterior del atlas que se cortó. Igual acá, el occipital, acá está el atlas y acá están sus ligamentos, ¿no? Por ejemplo, este es el ligamento capsular. Acá está el ligamento capsular, acá hay otro ligamento de refuerzo, que es el atlanto occipital posterior, o membrana atlanto occipital posterior, hay un anterior, ligamento nucal, ¿no? Que sería este de acá. Este es el ligamento nucal. A ver, vamos a la parte blanda de lo que sería nuca. Como les mencionaba, la nuca pertenece a cuello, pero en este caso estamos hablando del cuello posterior, ¿ya? Entonces, esto es cuello posterior y sería nuca. Y la piel de la nuca, o sea, la inervación sensitiva de la nuca, estaría dado principalmente por las ramas posteriores de los nervios cervicales, a partir de C2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos nervios? Tenemos el nervio occipital mayor, ¿ya? Que es rama posterior del C2. Entonces, ¿qué es el nervio occipital mayor? Es la rama posterior de C2. Debajo de esto encontramos al nervio occipital tercero, que será rama posterior del C3. ¿No? Y acá tenemos ya los otros nervios, son las ramas posteriores que son sensitivas, ¿no? Entonces, la nuca estaría inervada principalmente por las ramas posteriores de C2, C3, C4, C5. ¿Ya? Pero también llega inervación de las ramas anteriores de estos nervios cervicales, a través de este nervio que es el nervio auricular. El nervio auricular menor o nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. ¿Ya? Estos son nervios que vienen del plexo cervical superficial, que lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces acá tendríamos la inervación de nuca entonces por las ramas posteriores de C2, C3, C4, C5, C6 y también estos nervios que sería el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor, sobre todo el nervio occipital menor. Y a este nervio occipital mayor, miren qué hace el nervio occipital mayor, perfora estos músculos y al final es el principal nervio encargado de dar la inervación sensitiva a esto que sería el cuero cabelludo de la parte occipital, ¿no? O sea, el cuero cabelludo de la región occipital, principalmente por este nervio que es el nervio auricular, por el nervio occipital mayor, rama posterior del C2. En esta nuca, entonces, vamos a ver superficialmente a este músculo que se llama el músculo trapecio, que ya nosotros lo hemos estudiado, y lateralmente vemos este músculo que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ¿ya? En un plano más superficial. En el siguiente plano encontramos este músculo, miren. Este músculo es el esplenio, ¿ya? Entonces, en el siguiente plano encontramos el esplenio o los esplenios y el elevador de la escápula. Entonces, miren, veamos acá en esta imagen en la cual nosotros podemos ver la parte más superficial, miren. Entonces, acá vemos al músculo trapecio, ¿no? Este músculo trapecio, que es todo esto, es un músculo amplio, ¿no? A ambos lados, músculo trapecio. ¿Ya? Y acá está el esternocleidomastoideo, ¿ven? Este es el músculo esternocleidomastoideo. Y justamente vemos que entre estos dos músculos vemos este músculo que tiene sus fibras así, oblicuas.
sería el músculo esplenio, ¿no? Entonces, este sería el esplenio. Este es el esplenio. Entonces, en el plano más superficial de nuca, vamos a ver al trapecio, esternocleidomastoideo, y ahí encontramos al esplenio. ¿Qué más? Vamos a ver, miren, unos nervios. Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el nervio occipital menor. El nervio que va hacia la oreja, el nervio auricular mayor, ¿no? Este nervio que está acá, el más grueso, miren, este nervio es el nervio occipital mayor. Nervio occipital mayor. ¿Ya? Por acá estaría el tercer occipital y acá están las ramas posteriores de los nervios cervicales. ¿Ya? Eso sería la parte más superficial. Además, también en la región de la nuca, en la parte superficial, vemos una arteria, la cual es la arteria occipital. ¿Ya? Esta arteria que está acá es una rama de la arteria carótida externa, la cual se llama la arteria occipital. Es una arteria que está en esta región. Entonces volvemos a ver acá, miren, este es el músculo trapecio, ¿no? Miren el músculo trapecio acá. Todo este es el trapecio. Y acá estaría el esternocleidomastoideo, que no se nota bien. Y este músculo que está acá sería el esplenio de la cabeza, ¿no? Entonces este número 7, esternocleidomastoideo, 10, el trapecio, y el 2 sería el esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza. En el siguiente plano estarán entonces los llamados esplenios. Y vamos a ver dos esplenios que serían el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, ¿no? Como vemos acá, miren, acá está el esplenio de la cabeza, las cuales se van a originar en esto que es en las apófisis espinosas de las vértebras de las últimas cervicales y las primeras torácicas. Y vamos a ver que llega hacia esto que es la línea nucal superior, ¿no? El esplenio de la cabeza. Mientras que el cuello está por debajo y va a llegar a esto que es la apófisis mastoides. ¿Ya? Entonces el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. ¿Ya? Y más profundo, esto que está más profundo, ya se le llamará el músculo semiespinoso de la cabeza. ¿Ya? Pero en este plano encontraremos el esplenio de la cabeza, que es este, el esplenio del cuello, que está acá, y un músculo que viene de la escápula sería el músculo elevador de la escápula. ¿Ya? El músculo elevador de la escápula. Entonces, en este plano tenemos tres músculos, los esplenios de la cabeza y cuello y el elevador de la escápula. Entonces, veamos acá. A ver, es esto. Profesor, Sí, ¿no podrían ser el longísimo y el semiespinoso para hacer los erectores? ¿O no? el longísimo o el largo del cuello estarían, ahora lo vamos a ver. El longísimo y el largo del cuello. Espérame. ¿Y dónde estamos? Acá, ya. Entonces, miren, tenemos, se retiró al trapecio, que es este. Ya se retiró el trapecio y lo que estamos viendo acá ya es, este es el esplenio de la cabeza, mira. Este es el superficial. ¿Ya? Este es el esplenio de la cabeza. ¿Ya? Ahora, este es, mira, acá está la escápula, este es el ángulo de la escápula y este es el músculo elevador de la escápula. ¿Ya? Acá está el músculo elevador de la escápula. Y el otro músculo era el esplenio del cuello, que estaría justamente por debajo, ¿no? Entonces acá se cortó el esplenio de la cabeza y acá está el esplenio del cuello, miren, este de acá, este, ya, el esplenio del cuello. Y por debajo de esto, mira, ahora que ya se ha cortado a este esplenio de la cabeza, ya podemos ver a este músculo que sería el músculo semiespinoso de la cabeza, ¿no? Antes llamado complexo mayor.
Ya está. Entonces acá nosotros ya vemos a este músculo que sería el músculo, retiramos entonces a los esplenios y acá tenemos el semiespinoso. Este músculo será el semiespinoso de la cabeza o también llamado complexo mayor. ¿Ya? Ese sería el músculo complexo mayor. Y el complexo menor es lo que tú me decías, que es el longísimo. En este caso es el longísimo del cuello. ¿Ya? Este sería el longísimo del cuello, mira. El complexo menor, este de acá. Y lo que habíamos visto eran los esplenios que justamente estaban más superficiales. Acá están los esplenios de la cabeza y del cuello. ¿Ya? Y este es el músculo elevador de la escápula, mira. Este es el elevador de la escápula. Acá vendría el esplenio del cuello, esplenio de la cabeza. ¿Ya? Entonces acá, antes llamado a esto, se llamaba complexo mayor al semiespinoso del semiespinoso de la cabeza, y este sería el músculo longísimo que tú mencionabas, ¿no? Este sería el músculo longísimo, que es el músculo también conocido como complexo menor. Y acá tenemos a este músculo, miren, ahora si nosotros cortamos este músculo, miren, acá se cortó, solamente se dejó, miren, y por debajo está el otro músculo que se llama el músculo semiespinoso del cuello. ¿Ya? Entonces, este es el semiespinoso de la cabeza, y si cortamos por debajo estará este músculo que es el semiespinoso del cuello, este de acá, semiespinoso del cuello. Ya, en este plano más profundo, miren acá, nosotros vamos a ver a estos músculos que son los músculos rectos y los músculos oblicuos. ¿Ya? Entonces, acá encontramos los músculos rectos y oblicuos. Ya, entonces vamos a ver acá los rectos y los oblicuos. Entonces, miren, acá estaría la protuberancia occipital externa, y acá estaría lo que es la línea nucal inferior, ¿ya? Y acá está esto que sería la apófisis espinosa del axis, la apófisis espinosa del axis, ¿ya? Y acá estaría el tubérculo posterior del atlas, ¿ya? Entonces acá vemos un músculo, miren, el músculo que está más medial. Este músculo se llamará el músculo recto posterior menor de la cabeza, ¿ya? Y sus inserciones estarían en la línea nucal inferior y el tubérculo posterior del atlas, ¿no? Este es el músculo recto posterior menor de la cabeza. Este es el recto posterior mayor de la cabeza. Este es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Esto ya viene desde esto que sería la apófisis espinosa del axis, y también se va a la línea nucal inferior. Línea nucal inferior. ¿Ya? Entonces, esto es recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza. Y acá tenemos los oblicuos. Este es el músculo oblicuo superior, y acá tenemos al músculo oblicuo inferior, ¿no? Entonces vemos acá, a este nivel estaría la apófisis transversa del axis, ¿no? Y justamente desde la apófisis transversa hacia la línea nucal inferior estarían las inserciones de este músculo, que es el músculo oblicuo superior. Mientras que acá están las inserciones del músculo oblicuo inferior, las cuales serían la apófisis espinosa del axis y la apófisis transversa del axis. ¿Ya? Ahora, estos tres músculos, miren, entre lo que es el recto posterior mayor de la cabeza y los oblicuos superior e inferior, encontramos un pequeño triángulo, el cual se llama el triángulo suboccipital o de Thialou. ¿Ya? Entonces, este triángulo lo que va a contener, miren, este triángulo contiene a este nervio, miren, está saliendo un nervio, el cual justamente se llama el nervio
el nervio suboccipital, que sería la rama posterior del C1. Entonces, esta rama posterior del C1 sale y se encargará de darle inervación a este grupo de músculos, ¿no? Entonces, estos músculos oblicuos y rectos están inervados por la rama posterior del C1, ¿no? Pero en las profundidades, más profundo como contenido, encontraremos que estaría el arco posterior del atlas, la arteria y la vena vertebral. Entonces, vamos a ver acá. Ya. Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá se ve mejor. Y ahí está, los rectos, miren ambos lados, los rectos menores, los rectos posteriores mayores, y acá están los oblicuos, ¿no? Oblicuo superior, oblicuo inferior. Y en el medio, en este triángulo, ahí está, miren, el nervio C1, rama posterior del C1, y ramas de la arteria vertebral. Esta arterita que está acá son ramas de la arteria vertebral. Por debajo de este músculo oblicuo inferior, vemos la emergencia de este nervio grande, que es el nervio occipital mayor, ¿no? El nervio occipital mayor. Si lo leen van a ver de que antiguamente a este nervio le llamaban el nervio de Arnold. ¿Ya? Este es el nervio de Arnold que va a llegar a cuero cabelludo, miren. ¿Ya? Ahora, se retiraron estos músculos, ¿no? Para poder ver la parte profunda en la cuales nosotros podemos observar a esto que es el arco del Atlas. ¿Ya? Entonces, acá está el arco del Atlas. Este es el arco posterior del Atlas, ¿no? Entonces, por encima del Atlas, justamente, está saliendo este nervio, el C1, mira, este es el C1, ¿ya? Y por debajo está el C2, acá está el C2, ¿ya? Acá estaría el C2. ¿Ya? Además podemos ver, miren esta arteria, que es la arteria vertebral, cómo ingresa y cómo transcurre por acá, ¿eh? Entonces, en el trasfondo de este triángulo podemos ver al arco posterior del atlas, podemos ver a la arteria y la vena vertebral, y como contenido principal el nervio C2, rama posterior del C2. ¿Ya? Entonces, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, miren acá, podemos ver los rectos, los oblicuos, el semiespinoso del cuello, ¿no? Este de acá, el semiespinoso del cuello. Ya este es el semiespinoso de la cabeza, ¿no? Que está cortado, mira. Semiespinoso de la cabeza. Y acá la médula espinal, ¿no? Se ha cortado a las vértebras para dejar ver la médula espinal. Ven, esto es lo mismo. Y lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, acá, el triángulo suboccipital sería esto, ¿no? Este es el triángulo suboccipital. Entre los oblicuos superior e inferior, recto posterior mayor de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí el contenido es la rama posterior del C1 o nervio occipital, y en el fondo podemos ver al arco posterior del atlas y la arteria y la vena vertebral. Bueno, es lo mismo, ya lo vimos. Y acá hay otra arteria, ¿no? Esta arteria, miren, esta arteria es la arteria occipital, ya que es rama de la carótida externa. Arteria occipital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere cambiar?
No, a ver, espérame. ¿Qué pasó? Uy, se colgó. Bueno, mientras va cargando. No. Ya. No, es mi... Es el PowerPoint. Ahí es el PowerPoint. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se colgó mi PowerPoint. Cerrar programa. Caballero. Bueno, nos faltaría dorso, y en dorso lo que nosotros vamos a ver son los músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. De los extrínsecos ya hemos visto en miembro superior algunos músculos, así que se nos va a hacer fácil de reconocer. Por ejemplo, dentro de los músculos extrínsecos vamos a encontrar al músculo que ya vimos, que es el músculo trapecio. El otro músculo Profesor, extrínseco, sí, no está compartiendo la pantalla. sí, sino que se reinició mi PowerPoint y lo estoy abriendo. ¿Ya? Así es que vamos avanzando. Solamente les estoy hablando nada más. Ahorita ya lo pongo. Entonces, les mencionaba de que dentro de los músculos extrínsecos del dorso encontramos al músculo trapecio, al músculo dorsal ancho, encontramos al músculo romboides, que son romboides mayor, romboides menor, y también vamos a ver a los músculos serratos. En este caso vamos a ver a dos serratos, que serían los músculos serratos posterior superior y el músculo serrato posterior inferior. ¿Ya? Entonces, ya está cargando mi PowerPoint. Espérenme. ¿Dónde nos quedamos? Ya creo que por acá. Columna. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y ahora sí. Ya. ¿Y ahora qué pasó? Ahí, ahora sí. Ya. A ver, entonces, les mencionaba que en el dorso vamos a encontrar músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los que van a llegar desde otras regiones, ¿no? Por ejemplo, miembro superior. Bueno, tenemos, por ejemplo, uno de estos músculos era que era el músculo trapecio. El otro músculo es este músculo, que es el músculo dorsal ancho, ¿no? Miren, este es el músculo dorsal ancho, ¿ya? Y acá tenemos los otros músculos. Los romboides, ¿no? Estos son los romboides, romboides menor, romboides mayor, y este músculo que es el serrato posterior inferior, y el serrato posterior superior, creo que lo vimos por acá. Por acá creo que estaba.
Y esos serían los músculos extrínsecos. Acá está. ¿Ya? Entonces miren, acá se cortó al músculo romboides, estos son los romboides, y profundos está este músculo que es el músculo serrato posterior superior. ¿Ya? Este es el músculo serrato posterior superior. Esos serían los músculos extrínsecos del dorso. ¿Ya? Y a este nivel hay una estructura importante de recordar, el cual es, miren, está entre lo que sería el borde lateral de este músculo trapecio, el borde superior de este músculo que es el dorsal ancho, y el borde medial de esto que sería la escápula, ¿no? Entonces acá viene la escápula, ¿sí? ¿No? Y acá tenemos un triángulo, el cual se le conoce como el triángulo de la auscultación, ¿no? Este triángulo justamente es una zona donde encontramos poca masa muscular y se hace fácil auscultar a los pulmones, sobre todo este lóbulo posterior de los pulmones, o el lóbulo inferior de los pulmones, ¿ya? Entonces este sería el triángulo de la auscultación y estos serían sus límites. Bueno, y acá vemos los serratos, ¿no? Acá tenemos el serrato posterior superior y acá vemos el serrato posterior inferior. Los serratos posterior superior, como vemos, miren, vienen desde las vértebras cervicales, ¿no? De las últimas cervicales y las primeras torácicas y se van a las caras externas de las costillas, ¿no? Entonces lo que hacen esto es elevar las costillas, mientras que los serratos posteriores inferiores vienen desde la parte inferior de las vértebras, las últimas dorsales y las primeras lumbares, y van a ir a las 4 últimas costillas, ¿no? Y entonces tienen este sentido y lo que van a hacer es descender las costillas, ¿no? Entonces, en este caso, los serratos posteriores superiores van a ayudar a lo que es la inspiración, mientras que los posteriores inferiores estarían compartiendo una función de la expiración, ¿ya? Van a ser músculos accesorios de la respiración, no son tan importantes como por ejemplo el diafragma y los nervios intercostales, que sí son primordiales para lo que sería la respiración. Bueno, ahora pasamos a los músculos, entonces, acá los músculos intrínsecos del dorso. En estos músculos intrínsecos del dorso, nosotros vamos a ver en el plano más superficial a este grupo de músculos que su compañero hablaba y nos decía que era el músculo erector de la columna. En este músculo erector de la columna vamos a ver que estaría formado por 3 fascículos o 3 músculos, ¿no? De lateral hacia medial encontraremos a este músculo llamado el músculo iliocostal, ¿no? Entonces, porque viene, miren, desde el hueso ilíaco o del ilion, ¿no? Del hueso coxal, y se va a ir hacia las costillas, ¿ya? Y esto se llama el ilio costal. Este ilio costal a su vez tiene un fascículo, el más inferior es el ilio lumbar, ¿no? Que sería esto, mira, este sería el fascículo ilio lumbar, ¿no? Acá. Entonces acá, mira, todo esto, fascículo ilio lumbar, ¿ya? De ahí viene este fascículo que llega a las costillas, que sería ilio torácico, el ilio costal torácico, y el más superior sería el músculo iliocostal cervical, ¿no? El iliocostal cervical, que estaría acá, ¿no? Acá estarían los iliocostales cervicales. Acá. Sí. ¿Ya? Entonces acá apenas se ve estos. Después viene este largo torácico, antes llamado el longísimo, ¿no? Lo que decía sus compañeros, acá vendríamos el longísimo, ¿no? En este caso encontramos un longísimo torácico, que sería esto, mira este longísimo torácico, o sea, acá es el longísimo torácico. Y acá teníamos lo que su compañero nos hablaba de el longísimo del cuello, ¿ya? Entonces acá vemos al longísimo del cuello, que es este de acá, mira. Este es el longísimo del cuello.
Este de acá. Entonces ahí tenemos el longísimo del cuello. ¿Ya? Entonces esto sería parte, como su compañero mencionó, de los músculos erectores de la columna. Y el más medial es el que justamente se va a insertar en las apófisis espinosas de nuestras vértebras y por tanto se le conoce como el músculo espinoso, ¿no? Entonces ahí estaría los músculos espinosos o espinales acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver que si vamos desde la parte más medial hacia la parte lateral, encontraremos primero a los espinosos porque está entre las apófisis espinosas. De ahí viene el largo del dorso longísimo y de ahí viene el ilio costal con sus fascículos, ¿no? Entonces, para recordarnos, tenemos esto que sería el, ¿no? Espinoso, longísimo y el ilio costal. Entonces, estos tres serían los músculos erectores de la columna. Ya, y a ver, bueno, a ver acá. Estos músculos que están acá, acá están los músculos, estos son los semiespinosos del cuello, ¿no? Mira, esto es el semiespinoso del cuello, que ya nosotros lo habíamos visto. Y acá podemos ver a este grupo de músculos, miren, a ver, este conjunto es el músculo erector de la columna, que es el cortado. ¿Ya? Y acá vamos a ver esta ampliación, en donde nosotros vemos, donde estamos acá. Bueno, acá vamos a encontrar otros músculos que se llamarán los músculos rotadores de la columna y los músculos elevadores de las costillas. ¿Ya? Entonces veamos dónde estamos, a ver acá. Ya, estos de acá son los rotadores. ¿Dónde está? Estos de acá. Ya, estos son los rotadores, ¿no? Y acá vemos otros músculos que se llaman los músculos intertransversos laterales, que son estos, ¿ya? Entonces acá estarían las apófisis transversas de las vértebras y entre ellos están unos músculos que se llaman los músculos intertransversos laterales, ¿no? Creo que acá podemos verlo mejor. Acá está, mira, acá se ve mejor a estos músculos que están más profundos. Entonces acá se retiró a todos los músculos erectores de la columna y estamos viendo, miren, acá están los músculos espinosos, ¿no? Los músculos espinosos y hacia arriba el músculo semiespinoso del cuello y el semiespinoso de la cabeza que ha sido cortado. Entonces debajo de todos estos músculos vemos a los rotadores de la columna, que son estos musculitos que están acá, ¿ya? Y acá están los elevadores de las costillas, miren. Estos son los elevadores de la costilla. Entonces miren, los rotadores más mediales y los elevadores de las costillas están más laterales. ¿Ya? Entonces esos son musculitos. Estos son los tendones del músculo iliocostal, ¿no? El iliocostal. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver acá? Vemos estos músculos que les había mencionado que se encuentran entre las apófisis transversas. ¿Ya? Entonces, estos músculos que están entre las apófisis transversas serán los músculos intertransversos laterales, ¿no? Estos intertransversos laterales serían estos de acá, miren, acá hay uno, acá hay otro. ¿Ya? Entonces, pero acá se nota claramente los rotadores y los elevadores de las costillas, ¿ya? Rotadores medial y los elevadores están más lateral, miren, acá está. Estarían justo acá en esto que es la apófisis transversa, ¿no? Acá está la apófisis transversa. Vienen, miren, medial a la apófisis transversa, acá estarían los rotadores y acá estarían los elevadores de las costillas. Y en la parte más inferior, mire, este músculo que está acá es el multibífidos. ¿Ya? Este es el multibífidos, los músculos multibífidos. Y con eso terminaríamos los músculos del dorso, del dorso y nuca. ¿Alguna pregunta de repente? Nos quedan 3 minutos. Esto es un poquito complicado, pero acá, como les decía, reconocer a los rotadores, reconocer a los elevadores y reconocer a esto que era el espinoso
Acá está el semiespinoso del cuello. Está cortado el semiespinoso de la cabeza. ¿No? Bueno, acá no se nota muy bien, solamente estarían los semiespinosos del cuello, ¿no? Semiespinoso del cuello. Bueno, acá lo que se veía era estos intertransversos, ¿no? Acá se ven claramente los músculos intertransversos laterales. Intertransversos laterales. Bueno, entonces terminamos con... Creo que sí, creo que sí. Listo. Doctor Rojas. Bien, listo, gracias doctor Guaita, vamos a terminar el día de hoy, pero antes vamos a poder colocarle lo que las notas de lo que han sacado el día de hoy de las evaluaciones, y mañana tenemos la parte de lo que es la práctica de la segunda de esta semana. Bien, vamos a publicar la nota. A ver, ahí véalo. ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, se Sí, me doctor. Ya, listo. Listo. Ya pueden observar su nota. Listo. Bien, entonces son 3 de la tarde. Y estamos terminando la sesión del día de hoy. Bien, nos encontramos mañana, alumnos. Tengan buen día y nos vemos mañana. Gracias, doctor Guaita. Gracias, alumnos, por la práctica del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias, doctores. Gracias, doctores. falta.